Muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, este viernes 20 de agosto de 2021. Para que usted observe que estamos en vivo y en directo, le digo que la temperatura es de 19 grados centígrados. Increíble, espectacular la temperatura de este viernes, probabilidades de precipitación 0, humedad 28%, sequito y crocante el día, maravilloso, y un viento de apenas 10 kilómetros por hora. Se espera para mañana una baja en la temperatura, pero que también sigue siendo una muy buena temperatura para esta época del año, con 17 de máxima y 10 de mínima. Para el domingo, 21 grados de máxima y 6 de mínima. Después baja el lunes, pero lo importante es que ahora, en este instante, está empezando el fin de semana largo hasta el lunes a las 8 de la mañana. Es el momento en que empezamos a disfrutar, como los niños que salen de la escuela los viernes a las 5 de la tarde y ya empiezan a disfrutar de la vida, porque saben que al día siguiente no se tienen que levantar temprano, que no tienen que ir a la escuela, que no van a recibir el reto de nadie, que no tienen obligaciones, por lo menos por un ratito, porque la vida tiene que ser, lógicamente, con deberes, con obligaciones, con cosas para hacer, porque también ahí nos realizamos como seres humanos. Pero qué lindo es en algún momento cuando termina así la jornada y uno ya está un poco fatigado y viene de 5 días laboriosos, intensos, y llega a las 5 de la tarde y uno enciende AM1140, no, ya venía escuchando AM1140, y se encuentra con La Brújula por Radio La Luna. Espectacular, qué bueno que es esto. Le cuento también que estamos en nuestro programa 319, seguimos sumando programas, falta para que lleguemos a los 1000 porque recién estamos alcanzando el tercio de los 1000 programas, pero ya tenemos más de 1300 entrevistas, así que le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando por la antena de la radio, también a quienes nos escuchan a través de la página web www.radiolaluna.com.ar, los que nos siguen por Twitter, por Facebook, por cualquiera de las aplicaciones. Usted nos sigue por donde quiere y a todos les damos las muy buenas tardes. Ayer estuve en La Plata y hubo gente que me decía, no, sí, yo, en algunos que escuchan el programa a posteriori, otros que nos escuchan por Facebook. Espectacular, Bueno, y sigue creciendo ese canal de YouTube inventado por Daniel Pérez, a quien también le damos las muy buenas tardes, ese canal de YouTube que se llama La Brújula en la Luna. Nunca pierda de vista que allí hay un material como que si va preso, tiene para escuchar un tiempo largo, todas las entrevistas que nosotros hemos hecho aquí, porque son más de 1300, de manera que son unas cuantas horas de grabación, y realmente una más interesante que la otra, lógicamente no, fue un chiste nomás, lo de vaya preso. Bueno, Daniel Pérez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Le damos las muy buenas tardes también a Miguel Pascuale, creador de este término, parloteca, por La Brújula de la Luna, y además editor de nuestro programa La Brújula. Y le damos también las muy buenas tardes a quien tenemos más cerca y quizás por quien debimos haber empezado, que es el operador de los días viernes. Me estoy refiriendo nada menos que a Leandro Mugarza, el hombre de los viernes. Ahí está, Leandro, que hace posible realmente nos ayuda a sacar los programas adelante de la mejor forma, programas que no son del todo fácil, porque lógicamente tenemos una cantidad de entrevistados, como siempre, y bueno, hay que comunicarse con ellos, hay que llamarlos, hay que estar bien, y los invitados tienen que estar en estado de alerta para saber que los estamos llamando y lo estamos sacando al aire. Así que muy buenas tardes, Leandro Mugarza. Le vamos a dar las muy buenas tardes también a quien ha venido con nosotros y está en la puerta porque está haciendo otro tipo de tareas complementarias con las que corresponden hacer. Así que en cualquier momento va a entrar. Que me estoy refiriendo naturalmente a quien me acompaña desde el primer día, y con el cual también hemos hecho posible que este programa salga al aire, mi amigo de toda la vida, Daniel de Abrantes. Le vamos a dar las muy buenas tardes también a Florencia Videberri, la realizadora de los flyers de difusión, con los cuales el programa sale a recorrer el mundo. No sé hasta dónde llegan, pero lo cierto es que recorren bastante, hasta que en un punto lógicamente se detendrán, porque no creo que Joe Biden o Vladimir Putin o Xi Jinping nos estén escuchando en este momento, pero es probable que si nos enganchan en algún otro momento nos puedan estar escuchando, aunque no entiendan media palabra de lo que estamos diciendo aquí en Argentina, hablando nada menos que la lengua española. Bueno, le damos las muy buenas tardes también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Radio
Radio Fénix FM 92.1 MHz en Corrientes Capital, Corrientes Capital. Qué lindo que te escuchen los correntinos, porque si Argentina va a la guerra, Corrientes la va a ayudar. Y también le damos las muy buenas tardes a Gustavo Figini, que hace lo propio, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, allí en ese lugar paradisíaco que es Uspallata, Mendoza, el lugar por el que cruzó nuestro general San Martín para la liberación de Chile. Le damos las muy buenas tardes también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre mantiene un impulso para que AEDO realmente tenga vida, para que AEDO produzca, comercialice, ofrezca servicios, sea un lugar atractivo, sea un lugar lindo donde vivir. Usted dice, Masitelli, hay muchos lugares lindos donde vivir, es cierto, pero no se olvide que mi memoria más lejana en el tiempo, recorriendo, digamos, hace 65 años atrás, esa memoria le pertenece a AEDO. Así que no van a dejar que pierda mi amor por AEDO, por Morón, por el oeste del Gran Buenos Aires, por el Gran Buenos Aires, por esta queridísima Argentina a la que tanto amamos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ya en 2 minutos vamos a estar hablando con Raúl Montenegro. Ustedes saben que Raúl es Premio Nobel Alternativo 2004, es decir, es una autoridad excepcional para hablar de ¿qué? De los nuevos incendios en Córdoba. Me llegó ayer que se estaban incendiando los cerros en Córdoba, de gente de allí. Le pregunté a esa gente si quería salir me dice, mejor gente que esté más familiarizada con el tema de salir por radio. Y entonces dije, entonces le voy a llamar a Raúl Montenegro. Me dijeron, excelente. Y le vamos a preguntar a Raúl Montenegro qué papel cumple el gobierno de Juan Schiaretti. ¿Qué papel juega este hombre ahí? El gobernador se le incendia la provincia y el tipo sigue ahí pétreo como si fuera de mármol. Bueno, después vamos a estar hablando con Silvia Ferreira en defensa de los humedales como espacios de biodiversidad y equilibrio hidrológico. ¿Qué hacer para su preservación? Los humedales ya la van a escuchar, no le voy a adelantar absolutamente nada. Más tarde vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera en el modelo de la discapacidad. La accesibilidad es justicia social. Vamos a estar hablando también con Sebastián Dabove. Vamos a mandar un mensajito de él por el tema de la obesidad en niños y adolescentes. Me parece el tema muy interesante. Y después con Laura Deriu, esta noticia de la cuenta regresiva. El panel intergubernamental de cambio climático alerta a los gobiernos del mundo. ¿Es ahora o nunca? Muy pero muy interesante, muy pero muy interesante saber que es ahora o nunca. Quiere decir que ahora no se trata de defender el ambiente desde la retórica o en la perspectiva futura, sino hacerlo desde ya. Y les comento que este fin de semana, el 21 y 22 de agosto de 2021, en San Salvador de Jujuy, será escenario predeterminado por el lanzamiento del Frente Indígena Pachamama. Es una manifestación originada y parida desde las comunidades indias y pueblos originarios de la Argentina como una utopía quimérica que se anhela plasmar en realidad tangible. El lunes, toda la primera hora, vamos a estar hablando con la gente del Frente Indígena Pachamama, que va a marchar hacia San Salvador de Jujuy, donde va a ser un congreso de 2 días, sábado y domingo. Y el lunes nosotros vamos a tener una información absolutamente privilegiada. Vamos a tener un contacto con las expresiones más genuinas de esa cultura originaria, esa cultura auténticamente americana, si ustedes quieren, u originaria, no sé cómo llamarle. Lo cierto es que vamos a estar sabiendo qué es lo que ha debatido, a qué conclusiones ha llegado el Frente Indígena Pachamama. Ellos plantean que están aquí desde hace 40.000 años. 40.000 años, quiere decir que si los colonizadores vinieron hace 500, es mucho el tiempo anterior, como para no plantearse que cuentan con no solo derechos, sino que además cuentan con elementos para aportar a toda la comunidad, porque de aquí de lo que se trata es de defender el conjunto comunitario sin excepciones. Los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos sociales son absolutamente para todos los seres humanos. Y ya estamos en contacto con el Premio Nobel Alternativo Raúl Montenegro. Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Bueno, Raúl, me llega esta semana de gente, de amigos que viven en Córdoba, que con su vista estaban observando que se estaban incendiando los cerros, y como esto es algo que viene sucediendo desde hace tiempo, y da la impresión de que nunca está a mano la infraestructura para detenerlos, para que no, primero para que no se incendien y después por lo menos para apagarlos en tiempo y forma. Te quería preguntar a vos, ¿por qué se siguen incendiando? Estamos en invierno, y si esto pensás que eso es intencional o no, si hay intereses económicos detrás, ¿y cuál es el papel del gobernador Juan Schiaretti en todo esto? Parece pintado. Mira, creo que hay que dividirlo en dos capítulos, ¿no? Por hablar del capítulo del año pasado y el capítulo que comienza acá, aclarando que Córdoba, bueno, una provincia típicamente monzónica, ¿no? Con lluvias concentradas en el verano, que es en donde hay en general menos probabilidad de incendio, y después una época de sequía en invierno que entra a parte de la primavera, que es con la mayor probabilidad de incendio, ¿no? Digamos, eso es lo primero, lo grueso. Y decía dos partes, una del año pasado, porque el año pasado se quemaron más de 330.000 hectáreas, ¿no? Es una cantidad impresionante, a raíz de lo cual nosotros le hicimos una denuncia penal a Juan Schiaretti, porque en realidad había tratado de mostrar que se podía controlar los fuegos sin pedir auxilio, o sea, se demoró en pedir auxilio a la nación y a otras jurisdicciones. Entonces, como se demoró en ese pedido, nosotros consideramos que había habido una mala praxis, incluso una violación a los deberes funcionarios públicos. Entonces lo denunciamos penalmente. La acción esta prosigue, pero con un sector de la justicia muy cercano al gobernador, obviamente, ¿no? Pero por lo menos sigue vigente. Y este año, en realidad, lo que ha pasado es que, bueno, lo que decía al comienzo, estamos en un periodo seco, mucho material de combustible, pero el gobierno sigue sin entender cómo funciona ambientalmente la provincia. Lo más lógico, después de las 330.000 hectáreas quemadas, en donde la parte más dramática se vivió en septiembre del año pasado, deberían haber comenzado en el propio mes de octubre en todas las tareas de prevención para los incendios del año 2021, porque es muy difícil que no haya incendios, pero obviamente sí puede reducirse notablemente el impacto. Bueno, directamente no hubo preparación de la sociedad. Incluso el gobierno de Juan Schiaretti, quiero aclarar que Córdoba es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina, y realmente la gestión de Juan Schiaretti ha sido desastrosa. Decía que una de las cosas que se habían eliminado es que los cuarteles de bomberos voluntarios tenían como una misión adicional que era rentada por la provincia para manejar las torres de observación. Se eliminaron la tarea esa extra de torres de observación y se lo reemplazó por un supuesto sistema de monitoreo a distancia, que no hace falta decirles que ha fracasado completamente, y sí que realmente estuvo debidamente instalado. Entonces, ese me parece que es el prólogo fundamental. No hubo preparación de la sociedad ni una revisión de estos elementos para aumentar todo lo que es la detección precoz de los fuegos, que en realidad es la parte clave, ¿no? Es decir, claro, ver las partes iniciales para poder concentrar las tareas de extinción justamente en esos lugares, ¿no? Y ustedes hicieron una charla hace 2 días, donde un tema que vos tratabas era la autopsia de la biodiversidad exterminada en Córdoba e indagatoria al principal acusado, Juan Schiaretti. ¿Cómo haces esta autopsia de la biodiversidad? Bueno, lo que marcamos, y me parece interesante porque es extensivo al resto de las provincias, incluso el enfoque nacional. Hay una suerte de falta de comprensión de que en realidad no se trata solamente o de bosques o de arbustales o pastizales, sino que lo que hay en un país, como en cualquier país, es biodiversidad. O sea,
para cualquier ambiente nativo, me refiero a los ambientes que vienen evolucionando como ambientes nativos en cualquier lugar, se encuentran desde virus, bacterias, hongos, hasta vertebrados, invertebrados, plantas verdes. O sea, son miles de especies que conforman lo que es la biodiversidad. Y lamentablemente no está claro este concepto de biodiversidad. O sea, incluso apenas tenemos una ley de bosque, que aparte no se cumple en todos lados, pero no tenemos mapas de biodiversidad. ¿Qué queremos decir con esto? De que esas miles de especies están, muchas han desaparecido localmente, pero no se está enfocando el problema de lo que existe como naturaleza en términos de la biodiversidad real, ni siquiera está evaluada. Insisto, no solamente que no hay un mapa de biodiversidad en Córdoba, sino que tampoco hay mapa de biodiversidad en Argentina. Entonces en la charla marcábamos un poco justamente lo que es biodiversidad, la necesidad de entender que son miles de especies, incluso allí explicamos cómo están organizadas y cómo gracias a esa biodiversidad se mantiene el funcionamiento de las cuencas hídricas, todos los pulsos ambientales que necesitamos, todos los procesos de regeneración de suelo, incluso resistencia al cambio climático global. Y después de eso, después que explicamos un poco de esto, marcándolo como una ausencia, hicimos una síntesis de ejemplo de cómo muchos problemas ambientales en Córdoba son realmente extremos, y describimos la técnica que nosotros llamamos Schiaretti, en donde primero está el capricho del gobernador, después del capricho del gobernador se busca financiamiento, en el caso de la autovía, que es una obra faraónica que va a producir un enorme impacto ambiental. Después del capricho se busca financiamiento, que prácticamente se preobtuvo en el Banco CAF. Después de eso, el gobierno manda una ley de expropiación, insisto, todo esto sin que haya habido estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Se aprueba la ley, y después de eso la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba lo que hace es, pasa a analizar un estudio de impacto ambiental, cuando ya lo que yo acabo de decir ya estaba listo, en marcha y aprobado, y después se convoca audiencia pública. En el caso ese, por ejemplo, de la autovía, más del 90% de los participantes no solamente mostraron lo mal hecho que estaba el estudio de impacto ambiental, sino que se manifestaron en contra. ¿Qué pasó después? La Secretaría de Ambiente, que es la que hace esta convocatoria para la audiencia pública, para que se analice el estudio de impacto, le dio la licencia ambiental. O sea, se le da la licencia ambiental después que ocurrieron el capricho del gobernador, directamente buscar financiamiento y hacer la ley de expropiación, ¿no? Entonces, en este momento, lo que se está preparando, por ejemplo, frente a ese ejemplo que nosotros damos, es toda la resistencia social para algo en donde se ha bastardeado la normativa. Yo redacté en su momento la ley 7343, que es la ley de ambiente de la provincia de Córdoba, que es el año 1985, pero se ha bastardeado totalmente, tanto esa ley como las modificaciones posteriores, porque para el gobierno las leyes no están para ser estrictamente cumplidas, sino para ver cómo se pueden adaptar las leyes a los caprichos del gobierno, ¿no? Entonces, eso fue un poco el sentido de la reunión, que ahora se está distribuyendo tanto por la versión que apareció por YouTube como la versión que se puede consultar por Drive. Pero eso que pasa en Córdoba, tanto en lo que tiene que ver con biodiversidad, como el tema de que los estados parecieran creer que ellos no necesitan hacer de evaluación de impacto ambiental. Insisto, no solamente un problema de Córdoba, se ve en otras provincias y también a nivel nacional, cuando por ejemplo avanzan con querer construir un reactor nuclear chino, un Walong-1, en la zona, todo lo que es la zona de Atucha 1 a Atucha 2, sin que siquiera haya estudio de impacto ambiental ni audiencia pública, ¿no? Me parece que eso es lo que podría un poco destacarse de la reunión que dimos ahora el 18, y es esto de que aparentemente las evaluaciones de impacto ambiental corren para el resto de la sociedad, no para los gobiernos.
Me detengo un minuto más en el tema político porque hay un fenómeno, por ejemplo, que en Mendoza, la ley en defensa del agua, la 7722, fue casi una ley, digamos, de tipo consensuada por todos y lógicamente que después del aire y el agua, digamos, serían como temas casi indiscutible. Sin embargo, sobreviene permanentemente los intentos por violentar esta ley, por ver cómo se facilita el fracking o la minería a cielo abierto. Es decir, y en eso da la impresión de que entre las dos partes de la mal llamada grieta, digamos, hay una suerte de coincidencia en ver realmente cómo lo económico se antepone a lo ambiental, o si se quiere lo financiero a lo ambiental, lo extractivo a lo ambiental. Y la pregunta es, en Córdoba, la otra parte de la famosa grieta, ¿da garantías en términos de ambientales o, en definitiva, son los que gobiernan Mendoza y van en la misma dirección y sentido? Bueno, recordemos que en el caso de Mendoza esa ley fue bajada y que gracias a la lucha de las propias comunidades tuvieron que reinstalarla, ¿no? O sea que claro. Eso, incluso creo que a nivel país no es algo que tiene demasiado antecedentes, ¿no? O sea que ante la torpeza del gobierno y creyendo que con solo tomar la decisión era suficiente, la gente hizo retroceder esa decisión y se restauró, ¿no es cierto?, la ley que estaba. Vos dijiste algo que me parece de una profundo ajuste a la realidad. En general se advierte que en lo que tiene que ver a la administración del ambiente, regulación de actividad de alto impacto ambiental, desde megaminería, agricultura industrial, hasta fracking, por ejemplo, como forma de obtención de gas y petróleo, o sea, por fracturación hidráulica, está claro que la prioridad pasa por el eje económico, y se lo trata y se compran grandes cantidades de pintura verde para tratar de mostrar que en realidad la megaminería va a ser sustentable cuando no puede ser sustentable por definición, claro. Y lo mismo para la agricultura industrial o para el propio fracking. Entonces, yo creo que indudablemente está bien que el país de pronto necesita dólares frescos para sus distintas situaciones de necesidad, pero no se puede utilizar esto como excusa. Y desde ese punto de vista el gobierno de Córdoba, pero tanto el gobierno de Córdoba como el área de ambiente que está acabando al frente, si bien con matices, ¿no? Creo que es difícil empagar la torpeza que tiene el área de ambiente de Juan Schiaretti y el propio Juan Schiaretti, que es una persona aparte muy limitada intelectualmente para enfrentar este tipo de problemas. Me temo que también se está dando a nivel nacional, ¿no? Es decir, se busca más pintura verde que asumir que la megaminería es inviable, insisto, megaminería, no estoy hablando de toda la minería, estoy hablando de la megaminería, es realmente inviable cuando se asocia a cuencas hídricas en un país en donde estamos viendo, por ejemplo, la situación, por ejemplo, del bajante del Paraná, o la posibilidad de que haya un fenómeno de niña extendida con menores precipitaciones, por ejemplo, ¿no? O sea que hablo tanto de zonas glaciares como de zonas en donde directamente las lluvias inciden en la formación de cuencas. Yo creo que no nos podemos permitir que haya semejante torpeza de gestión, insisto, Córdoba, Nación y muchas provincias, por lo cual insistíamos nosotros mucho, más que insistir era confirmar que la resistencia social, la lucha, que era la que permitió restablecer la ley que prohibía el uso de sustancias tóxicas en minería allí en Mendoza, debía asumirse que la lucha y la resistencia pública es parte de la gestión ambiental, o sea, no es solamente el movimiento social, es parte de la gestión ambiental. ¿Y por qué? Porque es tan torpe la acción del Estado
de las gestiones actuales como gestiones pasadas, ¿no? Es tan torpe que aparentemente la única forma que esto puede de alguna forma frenarse es que la propia reacción popular a través de lucha, resistencia, siempre pacífica, respetando la ley, vaya modelando la gestión ambiental y no dejarla en manos de personas que confunden administración de la cuestión ambiental con medidas imperiales, ¿no? Sí, te hago la pregunta y al pasar vos lo dijiste. Hemos observado la bajante en el río Paraná con mucha preocupación, ¿no? Por parte de muchísima gente, y seguramente es un tema que vamos a seguir conversando más adelante. Se da una suerte de combinación de efectos. Por un lado está algo que es natural, que podría ser este fenómeno de la Niña, que trae aparejado algún tipo de sequía, pero que son fenómenos que, bueno, más tarde o más temprano se compensan con el fenómeno del Niño, en fin, eso es parte de la naturaleza que está por fuera de nuestras posibilidades. Ahora, también se dice que el fabuloso desmonte que se ha dado en la zona de Brasil y de Paraguay está incidiendo en digamos, en esta sequía que se observa en el río Paraná. ¿Cómo estás leyendo eso? ¿Qué sabés? ¿Qué nos podrías decir? Mira, yo he visto la nota publicada por un señor Berseñasi que yo no conozco, en donde asociaba a toda la bajante del Paraná a temas de desmonte, etcétera, etcétera, que realmente me pareció una nota muy desafortunada. Primero porque son sistemas muy complejos, que en eso coincido con vos, pero cuando nosotros tenemos desmonte, lo que más podemos esperar son crecientes, no bajantes. O claro, sea, escurrimiento rápido del agua. Yo tengo, claro, si yo tengo, obviamente, un desmonte, por ejemplo, en cuencas altas, que es en donde se fabrica el agua, yo voy a tener que, en lugar de haber infiltración, liberación lenta, yo voy a tener escorrentía superficial, ¿no? Pero más allá de esto, me parece que debe colocarse esto en su real contexto. Primero que hay como suerte de megaciclos. El río Paraná es un ecosistema de nivel fluctuante, o sea, sube y baja, tiene ciclos anuales, son ciclos plurianuales, en donde hay un valle de inundación que cuando se expande y después se reduce. Incluso es un sistema con humedales de una enorme complejidad. Y ya hemos tenido una bajante excepcional hace 77 años, 1944, y esta otra puede ser igual o eventualmente puede llegar a ser incluso peor, pero en donde obviamente una de las causas primarias tiene que ver con los sistemas proveedores de agua dentro de la cuenca, y obviamente está asociado no solamente, por ejemplo, a fenómenos en cuencas altas o lo que se llaman las oscilaciones australes, ¿no? Cuando está la niña, el niño, sino que obviamente tiene que ver con, insisto, mecanismos naturales, pero no atribuir en este caso en especial a cuestiones que hagamos hecho nosotros que sí modifican de otra vía. Es decir, por un lado yo tengo estos megaciclos a los cuales se agrega el cambio climático global, pero lo que sí debería tenerse en cuenta, y yo no veo que se analice demasiado, es que esta bajante, en donde asumamos que una parte importante tiene que ver con estos grandes ciclos de megasistemas, lo encuentra a la cuenca del Paraguay-Paraná en la peor situación ambiental y de biodiversidad de toda la historia. Eso me parece que es lo verdaderamente importante. Es decir, la biodiversidad de todo este ambiente ha sido violentamente alterada. Obviamente se ha emparedado en muchísimos lugares el río Paraná. Es decir, todo esto contribuye a que sea un sistema fuertemente deteriorado. Y ese deterioro en este momento, para tener una idea a nivel de especies de peces, es uno de los cursos de agua con mayor cantidad de especies, ¿no? Toda la cuenca ronda las 380 y en el caso del Paraná específicamente algo menos de 200 especies. Todo este sistema tiene en este momento la peor de todas las alteraciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el fenómeno de bajante,
que en principio obedecería por lo menos mayoritariamente a estos megaciclos, se da en el peor momento de organización ecológica de toda la zona del río propiamente dicho y de la zona de inundación. Y eso sí es muy grave, porque de pronto se está hablando de una hidrovía, que aparte siempre la palabra hidrovía me resulta particularmente absurda. Sí. Se habla de una hidrovía, se habla de una cantidad de cosas, pero pensemos que lo real es que la situación ecológica es la peor que ha tenido en toda su historia, en todo el sistema Paraguay-Paraná, con el agravante de que este sistema es un gran transportador de sedimentos, que esto sí está asociado con el desmanejo, ¿no es cierto?, de las partes de cuenca. Pensemos que debe estar entre 80 millones y 100 millones de toneladas por año de sedimentos finos, sobre todo sedimentos finos que transporta los cursos de agua, que vienen sobre todo del brazo Paraguay del sistema. Entonces, esto me parece que es lo importante. No se trata de hacer, insisto, como ese artículo que yo mencionaba, de simplificar las cosas, imaginarse que una represa y un desmonte produce todo el descalabro de uno de los ríos más grandes del mundo. Estamos hablando de prácticamente 19, 20 mil metros cúbicos por segundo. Para tener una idea, claro, el río Suquí en Córdoba, nosotros llamamos río porque somos un poquitito agrandados, ¿no? Pero el módulo, el caudal medio del río Suquí en Córdoba es de 9 metros cúbicos por segundo, que en sus momentos de creciente desastrosa, o sea que producen muchos daños, es 300. Acá estamos hablando de un curso que su módulo llega a tener 19.000, 20.000 metros cúbicos segundo. Entonces, yo creo que en esto hay que ser bastante prudente. Yo me inclino incluso por muchos análisis que se han hecho de especialistas en hidrología de la Universidad Nacional del Litoral, en donde acá obviamente hay una conjunción de factores, pero ojo, hay que ver esos factores adecuadamente, y no ponerse a hacer estas simplificaciones que terminan siendo muy peligrosas. Y no quiero olvidarme de decir algo más, de que cuando nosotros tenemos un periodo de bajante, obviamente no solamente se van destrozando todos los humedales vinculados a las épocas de expansión, a la época cuando el nivel fluctuante es más alto, sino que obviamente al disminuir la cantidad de agua y continuar en forma prácticamente a veces en aumento la descarga de contaminantes, también aumenta las concentraciones de contaminantes, claro, en estos cursos de agua, aunque tengan caudales muy grandes, ¿no? Entonces, son sistemas complejos. Yo creo que todos los análisis simplificados terminan siendo peligrosos porque bastardean situaciones que realmente son intolerables, como es un exceso de represado o los excesos de desmontes o los incendios, ¿no es cierto? Pero creo que de todas formas el peor problema al final del día es que la cuenca en su conjunto, independientemente del módulo de agua que transporte, tiene la peor situación de biodiversidad de toda su historia. Bueno, con las preocupaciones, pero también con la sabiduría de siempre, te agradecemos muchísimo, Raúl, y hasta pronto. No, gracias a ustedes, hasta luego, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, ustedes lo han escuchado, realmente qué lindo, ¿no? Es hablar con gente que sabe de estos temas profundamente. Y ahora vamos a estar hablando con Silvia Ferreira, que vamos a estar hablando de algo también que va de la mano, que tiene que ver con los humedales, bueno, vamos a esperar a que ella nos diga, pero yo les voy adelantando que los humedales cumplen una función pero muy importante. A veces los seres humanos, yo creo que nosotros venimos con una cultura muy pretérita, digamos, donde la cantidad de seres humanos que había sobre el planeta era pequeña, donde las fuerzas productivas eran pequeñas, y entonces todo lo que usted pudiera hacerle de daño al ambiente, bueno, iba a ser finalmente reparado, porque no tenía el volumen de destrucción que se ha venido acelerando los últimos 250 años. Ya en el siglo XX
pasaron cosas terribles en la Argentina, por ejemplo, con toda la zona de los quebrachos, allí en el norte de Santa Fe, en el sur de Chaco, donde fueron volteados millones de árboles de quebracho, con los cuales se hicieron buena parte de los durmientes de las vías férreas. Hoy los durmientes felizmente se pueden hacer de otra manera, con cementos pretensados, con otra tecnología, y aquel desastre, aquella catástrofe ambiental nunca se pudo sanar, nunca se pudo volver a tener aquello que fue realmente un don que nos había regalado la naturaleza a los argentinos. Y además, cuando la empresa vio que ya no quedaban quebrachos para cortar, dejó el lugar, sembró de miseria toda esa zona, dejó el lugar devastado, y realmente es la mecánica del saqueo, la mecánica del saqueo que han utilizado siempre. Vienen, se llevan todo, y cuando no queda nada, se van. ¿Y qué nos han dejado? Nos han dejado la crisis social, la crisis económica, sumado a la crisis ambiental. Lamentablemente, la Argentina no se ha dado en este sentido una política activa, clara y de Estado en defensa de su ambiente. Y ya estamos en contacto con Silvia Ferreira. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, yo por lo menos hasta aquí te escucho bien. Fantástico. ¿Puedo tutearte? Sí, por favor. Bien. Te pregunto, Silvia, ¿tu especialidad? Yo soy licenciada en gerenciamiento ambiental. Bien. Y en este momento estoy colaborando con el Instituto de Investigación ICEFSI. Además, trabajo en la Cámara de Diputados, ahí asesorando siempre a legisladores y legisladoras de la Comisión de Ambiente. Bien, bueno, entonces tenés suficientes conocimientos y autoridad como para darnos un panorama. Primero, para los oyentes sobre todo, que nos definas qué son los humedales. Nos gustaría que nos digas qué son los humedales y qué funciones cumplen, tanto sea como reservorio y hábitat de la biodiversidad, como de los equilibrios hidrológicos necesarios, digamos, o con los cuales venimos conviviendo desde hace mucho tiempo. Y esto me parece que como introducción sería muy bueno que nos lo dijeras. Claro. Mira, yo encontré una palabra que se ajusta lo mejor posible a lo que son los humedales, y es la diversidad, ¿no es cierto? No solamente por lo que albergan, ¿no? Por todas las especies que albergan en los humedales, sino que por las características propias de estos ecosistemas. Imagínate que la definición de humedales siempre fue una definición muy discutida, muy debatida a lo largo de los años, porque justamente hacen al bien protegido. En el caso, por ejemplo, de la ley de presupuestos mínimos para su protección. Entonces, siempre fue muy difícil encontrar un equilibrio que pueda dar cuenta de la gran diversidad de formas que adoptan estos ecosistemas a lo largo del territorio de nuestro país. Porque, bueno, por la agenda política, cómo se ha instalado, lógicamente, todo el mundo sabe que en la costa del río Paraná se encuentran un montón de humedales, ¿no? En todo lo que es el delta, fundamentalmente. Pero también tenemos humedales en el norte de nuestro país, en los salares, por ejemplo, al pie de la cordillera, en los Andes centrales, por ejemplo, en Las Vegas, que se encuentran, que son verdaderos oasis, ¿no es cierto? En Tierra del Fuego, en las turberas, que también son ecosistemas de humedales. Tenemos humedales acá en la costa del Río de la Plata, y en la costa de toda la Patagonia, ¿no es cierto?, en la desembocadura de los principales ríos. También, por ejemplo, en la laguna Mar Chiquita en Córdoba. Entonces, tiene que ver con una amplia cantidad de ecosistemas que tienen elementos en común. Por ejemplo, es lo que se denomina la elasticidad, ¿cierto? Son terrenos o zonas que durante algunos periodos del año se inundan, y en otros periodos del año baja la saturación de agua, ¿no es cierto? Claro. Y que además se caracterizan por la vegetación, la vegetación ayuda mucho a definir si un determinado ecosistema es humedal o no, porque son vegetaciones adaptadas justamente a ese régimen inestable
de presencia hídrica. Entonces, tiene que ver con esa dificultad. No es lo mismo cuando vos decís, bueno, esto es un bosque nativo que se puede definir por las especies que lo integran. En el caso de los humedales son un conjunto de elementos que se tienen que tener en cuenta para poder definirlos. Y justamente es eso, la elasticidad, la presencia temporal de agua, su elasticidad en el tiempo y en el espacio, y las funciones que cumplen, ¿no es cierto? La función reguladora de los recursos hídricos, la función que cumplen justamente para mitigar las inundaciones y para recargar los acuíferos, su función de captura de carbono, ¿no es cierto?, que eso es importantísimo en el marco del cambio climático. Son las principales funciones que tienen estos humedales, que brindan un montón de servicios ecosistémicos para toda la sociedad. Silvia, te comento, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay humedales en la costa de Avellaneda y Quilmes, y hace algunos años se desarrolló un proyecto edilicio equivalente a un puerto madero, incluso hasta de más jerarquía, podría ser desde el punto de vista del costo del metro cuadrado, del cual yo he visto el desarrollo en dibujos, en figuras, en imágenes donde desde la costa de Avellaneda y Quilmes se podía ver Puerto Madero, con el presupuesto de que se podía ir por el río al centro de Buenos Aires en lugar de tomar la zona terrestre, pasar por el puente Purredón, etcétera. Recuerdo, porque aparte yo concurrí a alguna de esas movilizaciones, recuerdo que ya habían empezado con máquinas a bajar toda esa zona que es casi como un pequeño monte, ¿verdad? Y había una enorme resistencia. ¿Vos creés que en la Argentina están preservados desde el punto de vista legal y cultural estos ambientes naturales que tanta importancia tienen para el desarrollo de la vida? Yo creo que señalás es re importante, ¿no? Esto del conocimiento y cultural, porque tiene que ver con esta situación particular de las características de estos ecosistemas, ¿no? Porque yo recuerdo mucho esto que vos decís de la costa de Quilmes y toda la costa del Río de la Plata, ¿no? Que por ahí solamente la gente que está en conocimiento de estos ecosistemas o quienes ya vienen haciendo un proceso de defensa del territorio conocen la importancia de preservar estos humedales, ¿no es cierto? Primero reconocerlos. Yo recuerdo, yo también, así como vos estuviste muy cercano a este proceso de las costas de Quilmes, yo recuerdo el proceso justamente en la laguna de Rocha, ahí en la cuenca del Matanza Riachuelo, en Esteban de Echeverría, en la laguna Santa Catalina, ahí en Lomas de Zamora, en la reserva de Ciudad Evita, todos estos humedales, por ejemplo, que en principio la gente, como lo ve, terrenos que son inundables, que no siempre están protegidos y que a veces la misma necesidad de vivienda los lleva a un montón de vecinos a ocupar esos terrenos para poder iniciar la vivienda de forma precaria. Pasó mucho en la laguna de Rocha, y cuando se empezó a hacer un proceso de conocimiento con organizaciones, con también profesionales o académicos comprometidos con la defensa del territorio, y se empieza a difundir lo que son los humedales, se entiende lo que es la lógica de esos ecosistemas y la necesidad de protegerlos. Y eso, lamentablemente, hoy no está encabezado por políticas estatales. Lamentablemente está encabezado fundamentalmente por las organizaciones que tienen esta visión de proteger lo que es nuestro, estos bienes comunes, que no solamente deben apropiarse por el capital privado, porque todo esto que vos decís de los puertos maderos que están proliferando desde la ciudad de Buenos Aires hasta La Plata, claro, es una característica en común. Justo ahora, este fin de semana, hay una movida ahí en la costa por los bosques de Hudson, ahí a la altura de Berazategui, y toda esta idiosincrasia de que las costas tienen que ser todas Puerto Madero. Lo vimos ayer en la sanción acá en la ciudad de Buenos Aires con estos predios que se le entregan a IRSA,
para construir justamente torres a ese nivel de Puerto Madero en lugares que podrían utilizarse para ampliar la reserva de la Costanera Sur. Claro. Y si nos fuéramos un poquitito más para el sur ahora, pero digamos en la parte, digamos entre San Clemente del Tuyú y Mar del Plata. Nosotros hace muchos años hicimos una caminata, muchos años no, en el año 2012, en enero, hicimos una caminata en defensa de esta costa, donde hay un montón de situaciones, entre otras que había una pretensión en Villa Gesell de hacer un hotel casi sobre el mar, virtualmente, y habían levantado algunos médanos que, lógicamente, la resistencia popular hizo que eso no pudiera hacerse. Por otra parte, nos decían los vecinos en aquella oportunidad, entre otros temas, que en la medida en que se superpoblara esa zona, el sacar las aguas dulces de las napas iba a hacer que se salinizara el agua de toda aquella zona. ¿Cómo ves la defensa de toda esa costa tan importante, por otra parte, hasta desde el punto de vista turístico y económico para la Argentina? Bueno, justamente hay un montón de sectores ahí en toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires con esta preocupación, ¿no?, de proteger las costas marinas, porque justamente esto que señalás, o sea, los humedales, por ejemplo, que están presentes en las costas, tienen esa función, ¿no?, ese servicio tan importante de impedir el avance del agua salada sobre las napas de agua dulce, que la mayoría de las viviendas que allí están todavía siguen tomando el agua de las napas, de los acuíferos para la provisión de agua potable de las viviendas. Claro. Entonces, por un lado y lo otro, por el rol que cumplen para la protección de todo el ecosistema y de las aves marinas, de todos los mamíferos acuáticos que dependen justamente de las costas, en muchos casos para su reproducción, y vemos amenazados todos estos ecosistemas, bueno, también por los intereses inmobiliarios, pero también por la actividad petrolera, en muchos casos, claro. ¿Cierto? Lo vemos mucho mejor, mucho más clarito en Bahía Blanca, porque ya están establecidas ahí muchas o mucho tránsito de puertos, de petroleras, y bueno, y la amenaza que tiene toda la zona costera ahora de la provincia de Buenos Aires con estas licitaciones que se han dado curso durante el gobierno de Macri, que continúan lamentablemente en ese gobierno, para la explotación hidrocarburífera en las costas del mar argentino, o sea, en el límite de la costa del mar argentino. Entonces, esto nos pone en alerta, lógicamente, a toda la población, a todos quienes estamos preservando, o por lo menos difundiendo la necesidad de preservarla. Hay reservas que tienen ya esta categoría, más al norte de la costa de la provincia de Buenos Aires, pero falta mucho todavía por proteger para poder preservar estos ecosistemas a futuro, ¿no es cierto? Claro. Te hago la última pregunta, pero por falta de tiempo, la verdad que es interesantísimo poder seguir conversando con vos, así que seguramente lo vamos a volver a hacer en otro momento. Estaba establecido ya desde el siglo XIX el camino de Sirga, el camino ese que cualquier propietario limítrofe de un río, de cercanías con el mar o con un lago, lo que fuera, debía dejar un espacio que se estableció en un momento conforme los criterios de aquel momento. Si vos tuvieras que decir hasta qué distancia digamos, de un río o de un lago se podría construir, ¿está pensado esto? ¿Se sabe cuál sería la distancia prudente? Nosotros en aquella caminata, por decir tan solo un ejemplo, vimos que en Las Toninas había casas derrumbadas que se habían construido muy cerca del mar y que lógicamente bajo el efecto de las crecidas, de las olas, del viento salado, etcétera, etcétera, se habían deteriorado tanto que algunas estaban derrumbadas. Pero al margen de eso, porque sería en definitiva interés del propietario, del particular, para la sociedad, ¿cuál sería la distancia adecuada a partir de la cual habría que prohibir que se construya?
Claro, yo creo que son dos derechos que se tienen que preservar en esto, ¿no? El primero es el derecho al libre acceso a la costa, el libre acceso al agua, ya sea de toda fuente de agua, a los ríos, a las costas de los mares, de los lagos, y eso es lo que estaba en alguna medida preservado en el Código Civil cuando se había establecido los 100 metros, que después se redujeron y que ahora se volvieron a restablecer, pero en 35 metros. Entonces, una cosa es el libre acceso al agua, a los ríos, a las fuentes de agua, ¿no es cierto? Que eso tiene que estar garantizado, y no solamente con este perímetro de la ribera en las costas, sino que el acceso a esa costa. Eso lo vimos con Lewis, por ejemplo, en los lagos del sur. No solamente nos sirve que haya 100 metros o 35 metros alrededor de ese lago, también tiene que garantizarse el acceso público a esos 100 metros, porque si no es un derecho abstracto. Claro. Entonces, eso es un derecho que se tiene que mantener y que corresponde al Estado garantizar. Otra cosa es el derecho a la preservación de las costas, porque eso también depende de cada caso, de cada ecosistema, porque lógicamente hay a lo mejor quizás en algunos casos posibilidades de construir más cerca, porque eso se garantizan las condiciones como para que eso sea así, y en otros casos se recomendará una distancia mayor. Yo creo que de todos modos, en el caso de las costas, por ejemplo, del mar argentino, del Río de la Plata, es importante tener en cuenta todas estas perspectivas que hay respecto al cambio climático, al aumento del nivel del mar. Con todo esto, bueno, lo hemos conocido y ya se ha ratificado en recientes informes del Instituto, del panel intergubernamental de cambio climático, de los expertos que están todo el tiempo leyendo todas las investigaciones. Está confirmado que lógicamente este derretimiento de los hielos del Polo Norte va a derivar inexorablemente en un aumento del nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso también cuando pensamos a futuro. Lamentablemente los ordenamientos territoriales en nuestro país son letra abstracta, letra muerta, y sin embargo, bueno, después vemos las consecuencias, como estamos viendo ahí en las costas de la provincia de Buenos Aires, como estamos viendo en la costa de Rosario. Entonces es importante tener esto en cuenta, que tanto el derecho al acceso al agua como el derecho a proteger nuestras costas son derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Muy bien, bueno, un lindo cierre. Silvia, ha sido un gusto y prontamente te volveremos a llamar para extender esta visión sobre algo absolutamente importante como son los humedales, y en lo que creo vos sos una licenciada es la defensa del ambiente, porque en ella va nuestra propia vida y la de nuestros hijos y nuestros nietos. Así es. Y gracias a ustedes por dar este espacio y a disposición para cuando crean conveniente. Bueno, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con la licenciada Silvia Ferreira. Muy interesante estos conceptos, lo que indica que hay un volumen intelectual en la Argentina formidable como para defender el ambiente. Ocurre, y aparte hay una sociedad alerta, cada vez más alerta al respecto. Ocurre que los intereses privados se las ingenian muchas veces para ir por más, para ir por todo. Y lo acaba de decir, en lo que fue en su tiempo ese terreno ganado al río, en el cual se iba a hacer un estadio para Boca, la ciudad deportiva de Boca, ahora va a ser un emprendimiento inmobiliario, cuando en realidad ese espacio debió haberse reservado como un espacio para humedales, como un espacio para la biodiversidad, como un espacio para la vida, para la recreación, para la oxigenación de la ciudad de Buenos Aires, que a través de la administración de Macri y Larreta se fue llenando de cemento, y el verde es nada más que pintura, porque en realidad se han perdido árboles, se han perdido espacios de terreno, se han perdido, y bueno, así se van deteriorando las condiciones de vida de muchísimos vecinos. Vamos al corte, a la tanda de la radio, y después seguimos con nuestros amigos marplatenses, Rodrigo Romera y Carlos Matos.
Seguimos aquí en Radio La Luna, en nuestro programa. Queremos llamar La Brújula porque apuntamos en un sentido, en una dirección y sentido, que no es justamente ni el polo norte ni el polo sur. En todo caso, es el bienestar general. Nuestra brújula marca el bien común. Y ya estamos en contacto entonces con Carlos Matos y Rodrigo Romera, quienes nos hablan desde Mar del Plata. ¿Cómo les va? Hola Mario, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos y Rodrigo? Bueno, fíjense ustedes que hemos puesto un título que tiene que ver con casi un concepto, que es que en el modelo social de la discapacidad, la accesibilidad es justicia social. Es decir, no hay justicia social si la sociedad hace que la cadena de eslabones que permiten que cada persona, que todas las personas puedan acceder a los lugares, a los encuentros, a las reuniones, a la recreación que disponga la persona con total libertad. Bueno, eso no hay ni libertad ni justicia social. ¿Por qué no nos dicen ustedes cómo entienden esto que estamos diciendo? Bien, Mario, la accesibilidad en este caso tiene un fuerte anclaje, como decíamos en otro programa, con el concepto del ingreso básico universal. En este caso la accesibilidad, nosotros siempre decimos que la accesibilidad es la accesibilidad para todos. Vamos a hacer algo sin mencionar a la fuerza política a la que nos vamos a referir, pero sería un contraejemplo para graficar esto que vos nos preguntás. Estamos en campaña electoral y hay un partido, no viene al caso quién, porque no vamos a hacer publicidad de nadie, sí, que sostiene, ayer justamente un precandidato a concejal, anteayer, entrevistado en una de las radios marplatenses, se expresó en estos términos. Bueno, en cuanto a los discapacitados, en vez de hablar de personas con discapacidad, en cuanto a los discapacitados, hay un proyecto importante que tenemos, que es hacer un hotel específico en Chapadmalal para que los discapacitados y sus familiares puedan venir a veranear. Esto que puede sonar bonito, realmente no lo es. O sea, es hacer algo aparte. Es como pasaba en Alabama, ¿no? O sea, cuando se hablaba de la igualdad, pero la igualdad sin juntarse. Es decir, restaurantes de negros, restaurantes de blancos, baños de negros, baños de blancos, lugares en el transporte. Bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Proyecto justo, dentro del proyecto justo, social y humanista, pero concretamente, ¿qué es lo que decimos nosotros, lo que venimos sosteniendo? No se trata de hacer un hotel específico para personas con discapacidad y sus familiares. De lo que se trata es que la accesibilidad, así planteada, la que planteamos desde el modelo social de la discapacidad, es la accesibilidad universal, de la que habla la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad, con dificultades en la movilidad, en el acceso a la comunicación y a la información, deberíamos poder acceder a todos los hoteles, por ejemplo, o a todos los lugares públicos. En principio, debemos acceder a todos los lugares públicos. No debería hacerse lugares públicos específicos para personas con discapacidad, y a lugares privados de acceso público. Esto es clave, porque si no, estamos entendiendo distintas realidades, ¿no? Esto en cuanto a la accesibilidad universal. Y Rodrigo nos va a ampliar un poco el concepto de la cadena también de accesibilidad en cuanto a cómo se entiende. A ver, ¿cómo es Bien, eso, Rodrigo? Por ejemplo, en relación, un ejemplo claro de lo que nosotros planteamos para el desarrollo de los proyectos de una cadena de accesibilidad es, por ejemplo, hacer las veredas por contribución de mejoras. Bien, porque de nada nos sirve
construir rampas en las esquinas, como dice siempre Carlos, si después en las veredas tenemos escalones? Claro. De nada sirve tener una entrada a un edificio accesible o tener veredas si después el edificio está a 2-3 escalones más arriba. Bien. Claro. O si no se cumple para las personas ciegas, por ejemplo, el respeto por la línea municipal. Bien. O bien se cumple todo eso, pero resulta que el edificio de adentro es inaccesible. Bien. Claro. Entonces, todo esto va generando una cadena de accesibilidad, bien, que no solamente tiene que ver con lo arquitectónico, sino también tiene que ver con la información, el derecho a la información de todas las personas, un todo que tiene que estar en consonancia para que se pueda generar esta cadena de accesibilidad y realmente cada una de las inversiones y de las de los presupuestos que se den para un proyecto sirva y no quede como una isla separada del resto. Claro. Hay un tema que lo charlábamos en algunos programas, que es la cuestión del turismo, y que Mar del Plata es una ciudad balnearia, si bien no es una ciudad únicamente turística, también hay que salir de esa imagen. Sí, claro, muchos habitantes tiene. Claro, y el Partido General Pueyrredón está Batán, está la zona de Sierra de los Padres, es mucho más amplio. Y bueno, esta fuerza a la que nos referíamos ayer hablaba de lo importante que es poder hacer accesibles algunas playas, ¿no? Sí. Sí, estamos de acuerdo, pero si no tenés un transporte que te pueda llevar hasta esas playas, estamos viendo la realidad de manera parcial. Porque, ojo, que quede claro, no estamos cuestionando lo del acceso a las playas, porque de hecho nosotros mismos lo venimos peleando desde el Consejo Municipal de Discapacidad. Pero no solo el acceso a las playas, el recuperar lo público, porque está todo tan concesionado que prácticamente las playas públicas han desaparecido. Entonces, cuando hablamos del acceso a las playas, no podemos no mencionar la situación de gravedad en la que estamos en ciudades como Mar del Plata y Batán, hablando de General Pueyrredón, y otras ciudades del país, ¿no? Pero hablemos de esta, a modo de ejemplo, sin resolver primero el problema del transporte, porque si no, los únicos que van a llegar van a ser algunas personas que dispongan de un poder económico que les permita contar con un medio de transporte totalmente adaptado, alguien que lo maneje y un grupo de asistentes que lo puedan, valga la repetición de palabras, asistir para poder llegar una vez que llega al balneario y que adentro sea accesible. Entonces, la accesibilidad, si no se plantea desde el modelo social de la discapacidad, no se entiende como algo universal y no es justicia social, porque en esas realidades parciales los únicos que se benefician son quienes, bueno, gracias a la providencia o a una gracia lamentable de diferencia de clases, se van a beneficiar únicamente los que ya están en una situación mucho mejor, ¿no? Dirían los viejos analistas del socialismo, se van a beneficiar únicamente los que estén dentro de la clase burguesa. No estamos en contra de que esa gente también se beneficie, decimos que es para todos, por eso lo comparábamos en parte con lo que es el ingreso básico universal. Ahora, eso tiene mucho que ver, todo lo que ustedes están planteando tiene que ver con el porvenir, es decir, para que esto repercuta realmente en la práctica, tiene que existir conciencia en la opinión pública, y esa conciencia en la opinión pública tiene que impactar sobre el sistema político, y el sistema político tiene que asumir que a partir de ahora, lo que se haga es para todos, no es
para los que, como en algún momento dijeron ustedes, tienen 25 años, corren, 100 metros en 12 segundos y pueden pegar un salto de 3 metros, 4 metros, que sería una persona que en plenitud, sino que tendría que ser para que efectivamente personas mayores, niños, personas con discapacidad, absolutamente todos tengan este acceso. Quiere decir que es un planteo de aquí al futuro. ¿No creen que además debería tener una cobertura de naturaleza nacional, es decir, leyes específicas que obligaran a todos los municipios del país a tener un código edilicio en capacidad de contemplar estos temas? Sí, mirá, Mario, en principio tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, estamos hablando del marco, ¿no? Sí. Que tiene rango constitucional. O sea, eso es lo grave, que en realidad todo el sistema jurídico, si tomamos la pirámide de Kelsen de la que tanto hablan los abogados, no puede desconocer que la Convención, al tener jerarquía constitucional, forma parte de nuestro cuerpo legal, y de hecho, por eso decimos que a partir de ese solo hecho, ya la noción de lo público debe ser ensanchada, la interpretación, la hermenéutica en cuanto a todo el cuerpo normativo debe modificarse en ese sentido. Y por supuesto, en consonancia con eso, tiene que haber un ajuste normativo en los 3 niveles del Estado, tanto municipal, provincial y nacional. El gran problema que notamos es que se sigue pensando de manera fragmentada, y realmente cuando vos hablás en los programas de defender la autonomía municipal, eso es muy importante, porque en general las soluciones deben empezar desde el barrio, desde el lugar, desde la ciudad, y de ahí hacia arriba. Por supuesto que está este marco normativo al que no se puede dejar de conocer, y que sí, los códigos de edificación deben modificarse. Y el tema es que, por ejemplo, acá en Mar del Plata en el año 98, como contábamos en algunas columnas, 98-99, entró en vigencia la ordenanza 13.007, modificatoria del Código de Edificación, donde se establecían un montón de estándares de accesibilidad. Por supuesto que después hubo que ampliarla, y seguramente hoy observaríamos una serie de detalles, pero en aquel momento era una de las ordenanzas más avanzadas de América, pero no existía la voluntad política correlativa de hacerla cumplir. Ante determinadas, recordamos para los oyentes, ¿no? Esa ordenanza municipal, al establecer esta serie de estándares, nosotros lo que decíamos es, y esto lo puede desarrollar más Rodrigo, que estuvo en la Comisión de Barreras Arquitectónicas trabajando, lo que decía es que, bueno, reciclar la ciudad hacia atrás, el espíritu, ¿no? No digo exactamente lo taxativo, reciclar la ciudad hacia atrás es muy difícil, pero por lo menos arrancar de acá para adelante, ¿no? Claro. Si se hubiera respetado eso... Como dice nuestra amiga arquitecta de la Comisión de Barreras, paren de hacer barreras. Está bien. No, pero creo que nosotros tenemos algo muy importante. Nosotros, o sea, hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Una es, como dice Carlos, desde la perspectiva de la discapacidad, legislar para todo el conjunto de la población. ¿Bien? Eso es importantísimo. Pero de todas maneras, también tenemos otra cuestión. Porque si no, termina pasando lo que pasó con la ordenanza 13.007. Tenemos que lograr que el Consejo Deliberante entienda la importancia de obligar de alguna manera o de legislar pensando en todas las personas y haciendo que estas leyes se cumplan también. O sea, el Ejecutivo tiene que entender esto, el Legislativo tiene que entender que tiene que pedir informes y demás para que estas cosas se cumplan, porque si no tenemos muy lindas ordenanzas, muy lindas leyes, pero no se cumplen.
Y es lo que pasa en Mar del Plata. En Mar del Plata tenemos, si las leyes se cumplieran, hoy la situación sería totalmente diferente. ¿Bien? Posiblemente ni estaríamos preocupándonos por estas cosas. Bueno, pero... Y volviendo al tema de la justicia social, esto no es un gasto. Esto no es un gasto, realmente es como planteaba en su doctrina otra persona con discapacidad, una persona brillante como era John Nash, cuando buscó el modelo matemático del ganar-ganar. Sí. Acá nos beneficiamos todos. Claro. Una ciudad accesible es una ciudad para todos, pero no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona que nace, gatea, se para, camina, estudia y que llega a viejo. Y entonces puede seguir usando el mismo transporte, ir a los mismos lugares, independientemente de la circunstancia que le toque vivir, si tiene o no un accidente. Una ciudad o varias ciudades que no le modifiquen esa realidad. Pero para eso hace falta realmente una administración económica seria, tocar los intereses mezquinos de los poderosos, pero sobre todo, más que eso, porque eso es fácil denunciar, lo que importa es la conciencia en las bases, en las personas que se presentan a la actividad política, entendiendo todo esto como una actividad de conjunto. Bueno, muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro. Me gustaría, ya que nombraste a John Nash, el hombre de la teoría de los juegos, un matemático brillante, una personalidad extraordinaria, que pudieran ver su película, Una mente brillante, es excelente. Y leer sobre esta materia y que charlemos el viernes que viene sobre esto que acaba de decir Carlos, que es esa teoría que no es de suma cero, como en algún momento se plantean las cuestiones, es decir, que lo que gano yo lo pierde otro, o lo que gana otro lo pierdo yo. Hay posibilidad de cooperación en la cual todos ganamos, y esto me parece que es un concepto brillante que ustedes lo podrían llegar a desarrollar el viernes que viene si lo toman como tarea para el hogar, aunque no sé si tendrán tiempo para cumplir con esta tarea. No, estamos en campaña, pero sí, es una linda tarea, pero y le pedimos fraternalmente a las oyentes y a los oyentes que vean esa película, Una mente brillante, que la vean reparando en cada uno de los detalles, así podemos charlar con total contenido el próximo viernes acerca de John Nash. Bien, bueno, buena tarea para el hogar, un tema más que interesante que ha significado la reflexión de más de uno, y bueno, yo también aportaré algo al respecto. Por hoy, Carlos Matos y Rodrigo Romera, les mando un fuertísimo abrazo. Fuerte abrazo, Mario, para vos, para los oyentes y los oyentes de La Brújula. Bárbaro. Abrazo grande, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí, y ahora quería pasarles, después vamos a hacer un pequeño, le vamos a pedir a Leandro un pequeño temita, pero antes les quiero hablar sobre algo que es muy importante, que tiene que ver con el tema de la salud, que siempre el doctor Sebastián Dabove aporta elementos, y la verdad que es recomendable ir a su canal de YouTube, porque hay muchísimos consejos que sirven y que es gratuito, entonces sirven para mejorar la nutrición, la calidad de vida de las personas, y en particular de los niños y adolescentes, que con motivo de la extensión de la pobreza, de la miseria, de la marginalidad, de la indigencia en la Argentina, ha caído notablemente la calidad de la alimentación. Entonces, ¿cómo paliás el hambre, Daniel? Y lo vas tirando con pan, con harinas blancas, con pastas, con cosas que engañan al estómago pero que no son excelentes nutrientes, y que en definitiva son elementos inflamatorios, son elementos que te engordan sin nutrir correctamente. Y vamos a escuchar entonces al doctor Sebastián Dabove.
Hola Mario y AM 1140, La Luna y la Brújula de la Luna. Les mando un abrazo grande a todos los oyentes, en especial a vos, Mario. Y bueno, la verdad que hay cifras que son preocupantes, hay unas notas en todos los medios que hablan sobre cómo aumentó el sobrepeso infantil y la obesidad en los últimos 2 años. Ya veníamos muy mal como país en cifras de sobrepeso y de obesidad. Hoy en día dicen 45% de los chicos en edad escolar y secundaria, o sea, primaria y secundaria, tienen sobrepeso. Para mí, uno que está frente a un aula en secundaria dando salud a adolescencia, les puedo decir que ese número es chico, que mínimo un 50%, no un 45%, y de ahí hay aulas que hasta un 60% de los adolescentes que tengo como alumnos tienen sobrepeso. La verdad que es fundamental decirle a todos los padres que si sus niños y adolescentes tienen sobrepeso, que ya los traten, que los esperen al día de mañana a ver si pega el estirón y ahí adelgaza. No, es fundamental tratarlos ahora porque el sobrepeso genera un montón de patologías a futuro, entonces ya lo tienen que tratar. ¿De qué manera uno a través de este medio les puede dar una mano? Entren a YouTube Sebastián Dabove de forma completamente gratuita. Subí un montón de videos que hablan sobre la alimentación, cómo hacer una buena alimentación en familia, cómo comer elementos que ayudan a aumentar el metabolismo, a quemar grasa de forma natural, a dar saciedad de forma natural y bueno, y pónganlo en práctica y también hagan que sus hijos se muevan y compren frutas y verduras y legumbres, porque mis alumnos y por lo general los chicos no te comen fruta, no te comen verdura y no te comen legumbres y ahí está el problema. Así que a empezar a tratar a los chicos hoy en día. Podemos estar en contacto en Instagram y Facebook, Sebastián Dabove, y vuelvo a repetir, hay videos de sobrepeso adolescente, sobrepeso infantil, sobrepeso familiar en YouTube, Sebastián Dabove. Se los recomiendo ver, les mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sebastián Dabove. Temas que siempre nos ocupan, nos preocupan y que tienen que ver con la vida, Daniel. Porque en realidad lo que está en campaña en general son temas que son parte de la lucha por el poder, ¿verdad? Entonces yo entiendo que la foto del presidente en el cumpleaños de su mujer con un número de personas que no estaban habilitadas conforme el decreto de necesidad y urgencia que había redactado el propio presidente de la Nación, que no guardaban distancia social, que estuvieron en un lugar cerrado durante mucho tiempo, que no tenían barbijos, que realmente se burlaron porque uno al ver las imágenes y la dinámica de las imágenes se da cuenta que se han burlado de la población, que nos han maltratado, porque mientras se nos exigía a nosotros una conducta ejemplar, que no violentáramos ese decreto, que no permitiéramos que entraran nuestros familiares a nuestras casas, que nosotros fuéramos a visitar a nuestros seres queridos, que nosotros pudiéramos despedir a nuestros seres queridos, mientras todo eso ocurría, mientras teníamos que llorar en silencio y en soledad porque no teníamos un hombro en el cual secar nuestras lágrimas, el presidente realmente en el cumpleaños de su señora violentó, y seguramente esto habrá ocurrido en más de una oportunidad, porque eso funciona algo así como la psicología del poder. Esa psicología del poder tiene una larga historia en la humanidad, y había un dicho que lo reflejaba con absoluta claridad: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, impongo normas para que vos las cumplas, pero que yo no las voy a cumplir. ¿Y por qué no las cumplo yo? Porque yo tengo impunidad, porque yo soy el poder, porque yo soy la arbitrariedad. Pero vivimos en democracia, y además de una u otra forma esa información se ha filtrado. El presidente ha negado durante muchísimo tiempo que no había pasado nada, que era un lawfare, todo, Daniel. cada vez te chapan afanando una naranja en la frutería y resulta que
Vos decís, no, es lawfare. Después muestran la imagen y vos decís, no, lawfare. Todo era mentira hasta que irrumpen los videos, irrumpen las fotos. Era todo verdad. Y lamentablemente el presidente lo que pierde es autoridad moral. Nosotros desde aquí no le pedimos la renuncia al presidente ni por mucho, no pretendemos eso. Tampoco queremos quedarnos fijados, metidos, abroquelados alrededor de una foto. Decimos sí, necesariamente, que el presidente, que realmente no tuvo habilidades para administrar la cosa pública como hubiera correspondido, tanto en lo económico, en lo social, como en otras áreas, y la sanitaria también, bueno, por lo menos tenía un principio de autoridad moral. Ese principio de autoridad moral se ha derrumbado, y por los meses que quedan, por los casi 30 meses que quedan hasta la finalización de su mandato, vamos a tener un presidente fuertemente deteriorado desde lo moral, donde su palabra ha quedado devaluada, donde la confiabilidad queda en un lugar realmente relegado, y donde las posibilidades de que lidere una recuperación el mismo presidente va a ser muy difícil. La reunión que hicieron hoy para dejar atrás la mancha, creo que no va a dar resultados. Creo que ya está, son esas cosas de las que no se vuelve, y cuando alguien pierde autoridad moral ya no la recupera, y esa es la situación en la que se encuentra el presidente. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Hace poco leí una frase del presidente donde él sostenía que él no había perdido sus ideales revolucionarios de la juventud o de sus años más jóvenes, ¿no? Y paralelamente que escuchaba esto, me llega algo que ya conocía, pero que lo tenía perdido ahí en la memoria, un facsímil de hace 20 años, 21 años, ¿sí?, de una boleta electoral de la capital federal que encabezaba el nefasto ministro Cavallo, acompañado por, entre otros, por el actual funcionario Vélez y Elena Cruz, una militante de la ultraderecha argentina que levantaba la idea de la defensa de Videla. Y en esa misma lista, ¿quién estaba? Estaba el actual presidente Fernández, acompañado, entre otros, por el Colorado Santilli. O sea, que es una cosa curiosa la política argentina, es una cosa curiosa, y los revolucionarios en la Argentina parece que, bueno, tienen cierta flexibilidad a la hora de ocupar. Pero, Daniel, acá se da una cosa que, lógicamente, que el presidente habla masivamente para gente desinformada. Pero nosotros, algunos de nosotros que llevamos ya 50 años de militancia política, una militancia de todos los días, no nos pueden engañar. No nos pueden engañar. Es decir, Alberto Fernández no tiene ningún antecedente de ideales revolucionarios. Fue un conservador de centro derecha, si ustedes quieren, toda la vida un conservador popular, que efectivamente estuvo en la lista de Elena Cruz, que defendía el terrorismo de Estado, el secuestro, la tortura, la violación sistemática de los derechos humanos. Es decir, nadie que tuviera ideales revolucionarios va a participar en la lista de Domingo Cavallo. Es un absurdo. La verdad es que quieren vender cosas que es llamativo, ¿no? Llama la atención, porque a modo de que, ¿quién le pide que diga semejante cosa? Mira, ni nosotros le pedimos que diga semejante pavada ni semejante mentira. El tipo lo que tiene que hacer es tomar los temas concretos que tiene, los problemas concretos que tiene nuestra población, que no son pocos, que son muchos, y que no son temas livianos, son profundos, y empezar a resolverlos. Es decir, lo que a un presidente se le pide, ya en la presidencia, no son los antecedentes. Lo que se le pide es eficacia en la solución de los problemas que se le presentan. Y la verdad es que este es el problema, y este es quizás la gran desilusión que debe tener la propia Cristina Fernández de Kirchner, que debió haber creído que cuando lo elegía él, no solo elegía un punto intermedio entre ella, el volumen electoral que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y el otro volumen más pequeño pero también importante que tiene Sergio Massa, y entonces había un vértice en el medio de estos dos grandes atractores de votos, y que Alberto Fernández, que había acompañado como jefe de gabinete la gestión de Néstor Kirchner,
podría de pronto realizar un conjunto de tareas que fueran en la dirección y sentido correcto, conforme a lo que creen ellos. Yo pienso distinto a ellos, pero esto es motivo de otro debate. Lo cierto es que Alberto no resultó la persona apta que alguien debe haber imaginado. Hoy supongo yo que la desilusión debe cundir incluso en las propias filas del oficialismo, y ahora se estarán preguntando cómo hacer para remontar en las próximas 3 semanas la mala performance que se avecina en términos electorales, y cómo sobrevivir los próximos 2 años. Yo creo que las veleidades de grandes transformaciones, todo eso ya ha quedado a un lado. Ahora se trata mucho más de sobrevivir, de acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque el año que viene tienen vencimientos monumentales. Y la verdad es que la Argentina hoy, salvo el proyecto justo, social y humanista, Daniel, no muestra alternativas. Es cierto. No muestra alternativas, no muestra espacios, digamos, con los cuales salir del atolladero social, salir del atolladero económico, poner a la Argentina en otro lugar del que se encuentra actualmente, volver a crecer, pero volver a crecer bien, desarrollar correctamente, no este rebote que de pronto se dice que es crecimiento. No, cuando vos perdés 10 puntos, después si recuperás 5, 6, 7, 8, estás recuperando, no estás creciendo. Sí, porque además tenemos lo que ya hemos comentado acá, ¿no? Puede subir el Producto Bruto, pero paralelamente aumenta la pobreza. ¿Qué ecuación más rara, ¿no? Bueno, claro, porque si efectivamente aumenta los bienes y servicios, pero ese aumento se lo quedan unos pocos, para la inmensa mayoría ese aumento no ha significado nada. Y además hoy estaba viendo en un programa de televisión que también estaban informando que sí, que junto con el aumento de la actividad económica se había producido otra paradoja. No había aumentado el empleo. No aumentó el empleo. No, claro, porque también es cierto que acá se necesita una reforma tributaria de enorme magnitud, pero conceptualmente distinta a la que piden los conservadores, los muy conservadores. Ellos quieren que se bajen impuestos y sin decir de dónde sobrevendrían los ingresos del Estado para mantener el conjunto de mínimos servicios que presta el Estado argentino. Nosotros decimos tienen que reducirse efectivamente el impuesto al trabajo, a la producción, a la inversión, al estudio y al consumo. Toda esa área hay que disminuir. El IVA tiene que disminuir a 1/3, ingresos brutos tienen que desaparecer, y tienen que desaparecer una enorme cantidad de impuestos. Pero hay que incorporar algo que lo pensó Manuel Belgrano, que lo pensaron desde la Revolución de Mayo, que lo rescató Esteban Echeverría, que lo rescataron grandes hombres como Juan P. Justo, o el presidente Roque Sáenz Peña, que mandó un proyecto de ley que nosotros tenemos, felizmente, de 1912, pero que lo tenemos, y que tiene que ver con la contribución territorial, y que actualmente también lo están defendiendo gente desde hace mucho tiempo, como Raúl Héctor Sandler, que tiene muchos libros escritos al respecto, y que muestran, les podría decir que Alfredo Palacios, les podría decir que economistas que no son de izquierda para nada, como Eduardo Conesa, y que tienen por visión que lo que la Argentina tiene que recuperar son las grandes rentas. El Estado tiene que vivir de las rentas, no tiene que vivir de tu trabajo, del mío, del otro. El trabajo tuyo te lo tenés que quedar vos. Lo que el Estado tiene que apropiarse son de las grandes rentas que surgen justamente por el que es el soberano de un espacio geográfico y político determinado, del cual emergen rentas que en la Argentina se han privatizado, y son rentas que pierde la nación en función de sectores privilegiados que, para colmo de males, fugan el dinero al exterior. Por eso se empobrece la Argentina. Ahí tienen la explicación de por qué se empobrece la Argentina. En la medida que el Estado recupere las rentas de la nación para financiar el servicio de seguridad, de salud, de educación, de justicia, de desarrollo de la infraestructura, de generación de créditos para todo el mundo como corresponde, porque en la Argentina prácticamente no existe el crédito,
Entonces ahí ustedes van a ver cómo la Argentina rápidamente se pone de nuevo en la buena senda, rápidamente empieza el crecimiento, el desarrollo social, la mejora cultural y en fin, despegamos realmente, que es lo que estamos necesitando en este momento. Y cuando queremos sostener una política de saqueo como la que hay en Argentina, lo primero que hay que hacer es controlar los puntos de salida de las riquezas argentinas. 38 puertos sobre el río Paraná privados de aduana también. Pero claro, Daniel, este país está saqueado, robado. No se afana ni la deuda, que es una deuda ficticia y que nadie dice cómo se va a resolver el tema. Anoche lo escuchaba a Melconian. No quiero hablar de historia, quiero mirar para adelante. Bueno, está bien, pero ¿cómo vas a resolver el tema de la deuda? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vamos a seguir con esa mochila in eternum? ¿Vamos a seguir condenando a las nuevas generaciones a que paguen lo que no deben? Porque lo que ingresó al país se lo chorearon también. Bueno, son dilemas de la política argentina. Yo creo que para cada uno de estos temas el proyecto Justo Social y Humanista tiene una respuesta y esto me parece que es lo que hace la diferencia, por lo cual espero que mucha gente apueste por esa propuesta política. Ya estamos en contacto con nuestra amiga de siempre, Laura Deriu. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué decís, Laura? ¿Cómo te va, Laura? Estoy escuchando atentamente las remesas, o sea, va más allá, ¿no? Esto de lo que algunos piensan que es un tema ideológico, pero es un tema de un posicionamiento claro, porque todo ese dinero, esto creo que la década menemista tuvo mucho que ver, ¿no?, con eso, al entregar las principales empresas a manos extranjeras. Obviamente una empresa extranjera, ¿qué se lleva? No se lleva pesos, no necesita pesos, se lleva dólares. Así es. También, entonces esas remesas permanentemente saliendo del país durante décadas, bueno, nos dejan siempre sin dólares, más sí. Todo lo que decía Daniel, las aduanas, la corrupción y el contrabando en esos puertos y en esas aduanas que no controlan lo que deberían controlar. Es una especie de bolsa con un agujero en el fondo, nunca se va a llenar. Absolutamente. Y además vos pensás todas las zonas monopólicas y oligopólicas que hay en la Argentina, a partir de la cual hay enormes sobreganancias, y esas ganancias efectivamente se hacen en pesos, pero se convierten en dólares y se remesan al exterior. Por tanto, efectivamente es una bolsa, yo creo que con muchos agujeros, y tiene que venir algún remendón, alguien que sepa manejar aguja e hilo y empezar a cerrar cada uno de esos agujeros, porque de lo contrario esa bolsa no nos va a contener nunca. Y también tiene mucho que ver el tema deuda, vos decías deuda por naturaleza. Bueno, algo dijo Cabandier, lo dijo mal, porque en realidad dijo que si no condonaban la deuda tenían que contaminar, pero bueno, en realidad fue un acto más bien de sinceramiento, o sea, se está planteando, y creo que hay que plantearlo ya directamente por esto que vamos a hablar ahora, que es el informe del instituto del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. Porque justamente estamos en una década decisiva, ya los tiempos se acortan, los colapsos de los ecosistemas están en ciernes, y para muchos países, sobre todo los países menos desarrollados, como nosotros, por ejemplo, o con una deuda, un yugo en nuestra cabeza como esa deuda, algunos creen que para obtener dinero hay que decirle sí a todo, y eso implica incluso llevar adelante producciones o proyectos que son ecocidas directamente y que no tienen ningún tipo de sostenibilidad ambiental. Entonces, para obtener esos dólares y para generar otras cosas, que puede ser estado de bienestar o trabajo, o creen que de esa manera, que por supuesto sabemos que no es así, vamos a lograr crecer y desarrollarnos dentro del mismo modelo productivo, lo cual ya es un hecho de que no, porque tenemos con ese modelito el 50% de pobres. Entonces están condicionando esto a una condonación de deuda, pero está mal planteado. Creo que hay que plantearlo de una manera mucho más profunda, hay que plantearlo también desde un enfoque regional, o sea, en esto tendría que estar toda Latinoamérica y todos los países que están endeudados al unísono, reclamando una condonación, porque realmente no hay forma de salir, sino, y eso transformarlo, esa condonación, en un crecimiento y un desarrollo
dentro de lo que hoy podemos decir que puede ser sostenible y que ahora hasta eso está en duda, porque cualquier tipo de crecimiento o de desarrollo va a impactar, aunque nos convirtamos desde la noche a la mañana a energías eólicas, solares. Bueno, eso también requiere minerales, requiere metales, requiere un gasto de energía, o sea, todo lo que hagamos de aquí en más indefectiblemente va a impactar, y todo le va a sumar, quizás en un poco menor grado que seguir con la corriente o con la tendencia de los combustibles fósiles, pero no hay nada que no impacte. Entonces tenemos que hablar de temas que son incluso bastante políticamente incorrectos, como un crecimiento o un decrecimiento, porque lo que están planteando muchos es ya directamente eso, y cómo se sostiene un decrecimiento cuando se necesita darle de comer a la gente, que la gente tenga un trabajo, que la gente pueda desarrollar su vida, que pueda pagar lo mínimo que necesita para poder vivir. Quizás también tendamos que hablar en un futuro de una moneda global cuya reserva de valor sea la naturaleza, porque no hay muchas salidas a lo que se está planteando o a lo que se está viendo, y voy al tema, Mario, sí. Si me permitís, bueno, que es esto que ha dicho el Instituto Intergubernamental de Cambio Climático. Este es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas, que no es el que genera la información. El IPCC, esas son las siglas, no genera información, sino que toma información, junta información y estudios que son muy diversos y que vienen de todos los puntos del planeta, estudios científicos, estudios de universidades, investigaciones de distintas cuestiones, todas relacionadas al ambiente, algunas a los bosques, otras a los mares, otras a las especies en extinción, otras al clima. Junta, o sea, todo eso lo analiza y después se emite un informe. Ese informe se basa justamente en más de 14.000 estudios científicos. El último informe del IPCC fue en el año 2013. Fíjate vos, se toma cierto tiempo porque es mucha información la que hay que recabar. Y bueno, este es el 6º informe de este panel que depende de las Naciones Unidas, que integra las Naciones Unidas, y es realmente lapidario. Es lapidario porque habla de los escenarios posibles o ya directamente ni siquiera posibles. Por ejemplo, primero, lo primero que establece en sus conclusiones en síntesis son que esto es responsabilidad del ser humano, eso clarito, porque había algunas tendencias que hablaban, no, pero estos son procesos que se dan, como la era de hielo y pim, pam, no, esto es antrópico, eso es lo primero que dice, el Homo sapiens es el responsable. Lo segundo que dice es que estos cambios no tienen precedentes, dentro de lo que es la era cristiana, o sea, los últimos 2000 años, no tienen precedentes en cuanto a emisiones, en cuanto a temperatura, gases, etcétera. El tercer punto es que la probabilidad de los eventos extremos climáticos y todo lo que proviene de ahí es absoluta, o sea, está extremadamente aumentada. Digamos que va a pasar, no es que podría pasar. La cuarta conclusión es que no hay lugar en el mundo donde esto no suceda. O sea, todo el planeta, cada rincón y cada lugar del planeta va a estar afectado. Algunos pensaban que algunas cosas se iban a dar más en el hemisferio norte, pero que en el hemisferio sur no. No. En todo el planeta. Y después la quinta conclusión habla de los puntos críticos. Los puntos críticos que son cambios que ya los considera irreversibles. Y esto quizás fue lo que más impactó, ¿no? Porque dentro de todas las movidas, el Acuerdo de París, etcétera, se planteaban un objetivo que era no llegar al 1,5 grados de temperatura, de incremento de temperatura planetaria. Bueno, esto ya está asegurado, ya directamente no olvídense, ya llegamos y los pasamos. Y ahora, en 8 o 9 años, no es que esto va a suceder en 2070, como se pensaba al principio, no, 2030 más o menos, mucho antes de lo previsto, Y el peor escenario, porque también plantea varios escenarios, serían los 6 grados,
que ya es una catástrofe inimaginable. No vamos a hablar de eso pero esto es a fin de siglo, si llegamos. Ahora, en el medio va a ocurrir evidentemente una catástrofe ambiental, quizás nuevas pandemias, y quizás a la fuerza disminuya la población mundial y algunos quedemos en el camino, y eso represente un reequilibrio sobre la base del sacrificio de millones o quizás miles de millones de seres humanos. Bueno, puede estar en la cabeza de muchos esto. Ese es el tema. La crisis va a ser es directamente socioambiental. Socioambiental. Y eso es lo que muchos negacionistas no entienden o no quieren entender o están en otra sintonía. Este tipo que a veces parece un idiota, pero yo creo que es un títere de determinados poderes económicos, se llama Javier Milei. Ha dicho que el tema del cambio climático es un invento de los socialistas. Sí, bueno, un disparate. Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando estos organismos están hablando de cuestiones ya el concepto irreversible es lo que prima en este informe, y esto es lo grave. En este contexto, que nosotros tengamos que se elijan representantes de esas características, es peligroso. O sea, la ciudadanía tiene que comprender eso, que hoy por hoy no podemos dejarle a estos personajes, y no es el único, no es el único, porque en una discusión que yo vi entre Tetaz, el economista, y Del Caño de la izquierda, Tetaz llegó a decir, cuando Del Caño hablaba de estas cosas, se fueron hablando del tema, se fueron metiendo en ese tema, y hablaba de la destrucción de la codicia, de lo que está llevando el capitalismo a destruir absolutamente todo sin límites, del extractivismo, y el otro salió diciendo que en realidad eso no era así, que la pandemia se había producido porque un chino se comió un murciélago, y que si la gente iba a comprar alimentos procesados a los supermercados no habría ninguna pandemia. Bueno, ese es el pensamiento de Tetaz. Bueno, pero Tetaz vive en un departamento, va a trabajar, es un niño mimado porque lógicamente el drama argentino, te hago un paréntesis, porque así también los oyentes conocen de qué se trata este problema. El drama de la Argentina es que su burguesía, su alta burguesía, los personajes más ricos del país, son un conjunto de incapaces. Entonces promueven, financian economistas que promueven una cantidad de ideas muy insustentables, sin fundamento científico, sin ética, pero que como a ellos les resultan simpáticas porque derechizan a la sociedad, y en definitiva ellos son conservadores que quieren preservar sus privilegios, entonces alimentan esta playa de economistas que dicen todo lo mismo y que centran todo en el gasto público, como si el problema de la Argentina fuera el equilibrio fiscal, que es un problema, pero es un problema de 15º orden y no la fuente de todos los problemas como ellos creen. Pero claro, es lo que ellos financian, y por eso los vas a encontrar en los grandes medios de comunicación, que son grandes medios de comunicación de los grandes grupos económicos dominados por esta oligarquía económica incapaz que tiene la Argentina. Y este es el drama que estamos viviendo, y por eso promueven a estos personajes que realmente son lamentables, que han fracasado todo el tiempo desde el 76 en adelante, que han sido hegemónicos, pero que pretenden seguir gobernando la Argentina por las buenas o por las malas. Felizmente espero yo que no sea más que digamos una señal diminuta la que logren ellos, y que las masas populares puedan encaminarse por otro lugar. Cierro el paréntesis y te dejo que continúes con tu exposición. Sí, bueno, y esto asociado a lo que nos está diciendo la ciencia, transforma a estos personajes en peligrosos, porque son peligrosos para la humanidad, son peligrosos para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque no van a tomar las decisiones que hay que tomar, y sino que todo lo contrario. Mira, vos fíjate que hay una ley de humedales que está ahí trabada, que no sale, están operando permanentemente, están los lobbies, todo se ralentiza.
Y estos personajes van a responder a esos lobbies porque lo dicen permanentemente, o sea, no ocultan nada. Entonces, si nosotros vamos a en este momento elegir líderes que no crean en la ciencia y que nieguen estas cuestiones y que no entiendan la importancia que tiene la naturaleza y todo lo que de la cual somos parte y no dueños, si no le ponemos un freno a esta gente que no cree en nada de eso como algo que hay que proteger o que lo ignora por intereses de codicia, porque representan intereses netamente económicos, realmente el futuro es negro. Entonces, si sabemos quiénes son y si sabemos cómo piensan, porque lo dicen claramente, tengamos conciencia de lo que significa dejar los gobiernos y el poder en manos de esta gente. Porque esto que estaba diciendo yo recién, en relación que lo dice el panel, insisto, intergubernamental de cambio climático, que no se puede decir que sean de izquierda, ni socialistas, ni nada que se les ocurra, ya está hablando de fenómenos que se retroalimentan, de que hemos llegado a alterar los puntos de inflexión, se está alterando hasta la corriente oceánica, porque ha entrado una masa de agua dulce del derretimiento concreto, medible, del Ártico, Groenlandia, pero una masa de hielo impresionante. Se está derritiendo el permafrost. Los bosques han empezado algunas zonas boscosas a emitir dióxido de carbono. El océano se puede y está absorbiendo más dióxido de carbono, eso lo acidifica. El tema de la corriente oceánica, ahora uno de los últimos estudios, habla de que se está alterando. Esa corriente oceánica, Mario, es fundamental porque incide en el clima. Es una corriente que va del trópico al norte del continente y de ahí vuelve, entonces por un lado cálida hacia arriba y fría hacia abajo. Tiene un sistema que sí se altera, lo que se está hablando ahora, de que puede estar perdiendo estabilidad esa corriente. Es un colapso climático. Es un colapso, o sea, ese enlentecimiento o esa alteración de esta corriente implica cambios que van a ser tremendos en lo que hace al clima. Bueno, hay cosas que ya las estamos viendo. O sea, nada de esto, todo esto es sistémico, es una crisis sistémica. Dejemos la ideologización de lado, ¿no? Pero absolutamente. Al mismo tiempo nosotros tenemos que plantear. Y mira, voy a tomar la última frase de la carta de Perón, la última, que dice, porque podríamos tomar toda la carta, pero dice: no debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del tercer mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Es decir, el problema es que las élites oligárquicas tienen la conducción de los asuntos públicos y es hora entonces de que este pueblo, este protagonismo popular se haga cargo de la situación y vuelque el timón de este barco de la historia en otro rumbo, porque vamos a chocar con el iceberg y nos vamos a hundir absolutamente todos. Y me parece que si algo deberíamos charlar quizás el viernes que viene, es sobre el protagonismo popular para justamente torcer este destino que vos estás marcando, pero que si lo viéramos con un grado de fatalidad nos golpearía en el ánimo y nos desalentaría a seguir luchando. Bueno, yo tomo la primera parte de la Carta de Perón que habla de la marcha suicida que ha iniciado la humanidad. Estamos en una marcha suicida y tenemos que tomar conciencia de quiénes son y quiénes van a ser los representantes. El que no hable de estos temas no merece el voto directamente. Así es. Directamente. Bueno, Laura, te vamos a mandar un gran abrazo, como siempre, brillante, y la semana que viene vamos a seguir conversando sobre estos asuntos. ¿Cómo no, Mario? Nos vemos. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Laura Driu. Terminaron las 2 primeras horas del fin de semana, brillantes, con 4 entrevistas
con 5 participantes y con nosotros aquí en el micrófono diciéndoles que nos vamos a encontrar el lunes próximo a las 12 horas con un programa también relevante. Mientras tanto, les deseamos lo mejor para este fin de semana, que la pase muy lindo, que viene un muy buen clima y el lunes nos reencontramos. Buen fin de semana, nos vamos de aquí, de La Brújula por Radio La Luna, tan solo por las horas del fin de semana. Chau. Hasta luego.